Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a proceder a resolver este pequeño problema de circuitos eléctricos, en el cual me piden determinar el valor de la corriente I sub 0 de este sistema, y luego me piden determinar el nuevo valor de corriente I sub 0 cuando modifico esta fuente de tensión de 1 volt a una de 10 voltios. Bien, empecemos primero por lo primero, determinar el valor de la corriente I sub 0 con esta fuente de tensión de 1 volt. Bien. ¿Cómo puedo determinar esta corriente? Una de las tantas formas que existen de determinar esa corriente sería empleando el método del divisor de corriente, pero para ello yo debería conocer la corriente que circula por esta rama, es decir, por el resistor de 1 ohm. En otras palabras, necesitaría conocer la corriente que está partiendo de esta fuente de tensión, es decir, esta. Esta que yo la voy a llamar, le voy a poner un nombre, como a toda cosa hay que ponerle nombre, la voy a llamar I. Bien, si yo conociera este valor de corriente I, yo empleando el método del divisor de corriente puedo determinar automáticamente el valor de esta corriente I sub 0. Bueno, la pregunta ahora es cómo puedo determinar el valor de esta corriente I. Bueno, como esta corriente es la que suministra, o parte, mejor dicho, parte de esta fuente de tensión, básicamente lo que yo puedo hacer es, primeramente, determinar la resistencia equivalente del sistema, de este sistemita de 4 resistores, y una vez obtenida esa resistencia equivalente, empleando la ley de Ohm, determinar el valor de la corriente I. Es decir, que esta corriente I va a ser igual al cociente entre la tensión de esta fuente de tensión y la resistencia equivalente del sistema. Bueno, primeramente hagamos eso, determinemos la resistencia de este sistemita. Bueno, como vemos, acá tengo, si yo me desplazo hacia la derecha, veo dos resistores, uno de 5 ohm y otro de 3 ohm que están conectados en serie. Entonces la resistencia equivalente de estos dos resistores se obtiene realizando la suma. ¿La suma de quién? De la resistencia de 5 ohm y la de 3 ohm. Entonces 5 más 3 es igual a 8. Entonces yo tengo acá que la resistencia serie es igual a 5 más 3. Eso me da un total de 8 ohm. Bien, 8 ohm. Bueno, pero ahora, si yo observo bien, la resistencia de esta rama va a quedar en paralelo con la de esta rama. Es decir, con esto otro 8 ohm. Bien, yo eso lo voy a ir dibujando para que lo vayamos viendo y se vaya entendiendo. Yo eso lo armé. A esto lo armé en el software Multisim. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Miren, yo vengo acá. Yo había hecho la resistencia equivalente de estos dos. La llamé resistencia serie. Y me dio un valor de ¿cuánto? De 8 ohm habíamos dicho. Bueno, de 8 ohm. Resistencia serie se llama. Bueno, entonces esta R2 con esta R serie me quedan en paralelo. Entonces, ¿cómo se determina la resistencia de dos resistores conectados en paralelo? Haciendo el producto sobre la suma. Es decir, 8 por 8 dividido la suma de 8 más 8. Pero otra forma más fácil es la siguiente, miren, las dos ramas tienen la misma resistencia, entonces la resistencia equivalente es la mitad de cualquiera de estas dos, es decir, la mitad de 8, que es 4. Bien, entonces la resistencia paralela serían los 8 dividido 2, que me dan 4 ohm. Bien, perfecto. Ahora, esa resistencia paralela, que bueno, yo acá le voy a poner resistencia paralela, que es de 4 ohm, está como, esto ya no existe, ¿no? Esto ya no va. Esa resistencia paralela está en serie con R1, entonces la resistencia equivalente del sistema es la suma, esta está en serie con R1, entonces la resistencia equivalente es la suma de R1 con resistencia paralela, entonces 1 más 4, bien, la resistencia total es 1 más 4 igual 5, ¿5 qué? 5 ohm, 5 ohm. Bueno, ahora, si venimos acá, esto me queda resistencia total igual a 5 ohm. Bien, ¿cómo puedo determinar entonces esta corriente? Yo dije hace un momento que empleando la ley de Ohm. Entonces, si yo empleo la ley de Ohm, esta corriente va a ser el cociente entre este voltio de tensión y estos 5 ohm de resistencia. Bien, entonces la corriente I va a ser el cociente de ¿quién? De la tensión de 1 volt y la resistencia de ¿cuánto? De 5 ohm. Bien, eso me da un total de 0.2 amperes, o lo que es lo mismo, 200 miliamperes. Bien, fácil, miren, esto es muy fácil, lo podemos simular. Si nosotros simulamos esto, venimos acá, ponemos en modo amperímetro y me quedan los 200 miliamperes. Bien, ahora, bueno, teniendo estos 200 miliamperes, ¿cómo puedo determinar esta I sub 0? Bueno, mediante el método del divisor de corriente, ya se lo había dicho.
Entonces, ese método me dice que esta corriente, o sea, la corriente de toda esta rama, esta corriente no está circulando solo por este resistor, sino que también está circulando por este otro. ¿Por qué? Porque estos dos, el de 5 y el de 3, están en serie. Entonces esta rama tiene una resistencia de 8 ohm, no de 3 ohm o de 5 ohm, de 8 ohm. Bien, entonces la resistencia de esta rama, que es la I sub 0, se determina haciendo el producto de esta corriente por la resistencia de esta otra rama, dividido la suma de la resistencia de esta rama más la de esta otra rama de acá. Bien, entonces eso me da lo siguiente. La I sub 0 va a ser igual a ¿quién? Yo dije el producto de la corriente, perdón, acá, al producto de la corriente de 200 miliamperes, es decir, 0.2 amperes, ¿por quién? Por la resistencia de esta rama, que son 8 ohm. Bien, 8 ohm. Dividido la suma de la resistencia de esta rama más la de esta otra. Entonces, acá tengo 8 ohm y acá tengo 8 ohm también. Entonces tengo que poner 8 más 8. O sea, 8 ohm más 8 ohm. Bien. Perfecto. Esto me da un total de 0.1 amper, o lo que es lo mismo, 100 miliamperes. Bien. ¿Cómo puedo sacar eso tan rápido? Simple, miren. Las dos ramas poseen la misma resistencia. Bien, acá 8 ohm y acá 8 ohm. Entonces, cuando esta corriente llega a este nodo, se encuentra con dos caminos, o sea, dos ramas, que ofrecen la misma resistencia. Entonces la corriente se va a dividir en dos partes iguales, 100 mA por acá y 100 mA por acá. Bien, entonces la I sub 0 es una corriente de 100 mA. Bien, 100 mA. Y bueno, hagamos eso. Simulemos ahora para determinar realmente el valor de esa corriente. O sea, que corrobore lo que nosotros calculamos con lo que nosotros vamos a simular acá. Bien, tengo esos 100 mA. Bien, la otra parte de este problemita me dice que yo determine el nuevo valor de la corriente I sub 0 cuando yo reemplazo esta fuente de 1 voltio, esta fuente de tensión de 1 voltio por otra de 10 voltios. Bien, eso es mucho más fácil todavía. ¿Por qué? Porque este circuito corresponde a un sistema que es del tipo lineal. Los circuitos son sistemas, básicamente. Bien, pero este es un sistema lineal, y si es un sistema lineal, cumple con la propiedad de linealidad. Y bueno, ¿cuál es la propiedad de linealidad aplicada a este caso en particular? Miren, si yo esta fuente la cambié, esta fuente era de 1 voltio, la cambié por otra de 10 voltios, es lo mismo que yo a esto lo multiplique por 10. Si yo esta tensión la multiplico por 10, por un factor de 10, ya tengo los 10 voltios que me pide acá. Bien, si yo esta la multipliqué por 10, esta corriente se va a multiplicar también por 10. Quiere decir que cuando yo a esta fuente la reemplace por una fuente de 10 voltios, yo acá voy a tener una corriente ahora de, ¿cuánto? De 1 amper. Bueno, ¿cómo hago eso? Fácil. Hagámoslo desde un comienzo. Bueno, procedamos a determinar el nuevo valor de corriente I. ¿Se acuerdan? Yo ahora modifiqué esto por 10 voltios. Cambié esta por una fuente de 10 voltios. Entonces esta corriente ya no van a ser estos 200 mA. Va a tener un nuevo valor. Bien. Ese nuevo valor es 10 dividido 5, que serían 2 amperes. Ve que se multiplicó también por 10 la corriente. Y el nuevo valor de corriente I sub 0 también lo podemos determinar aplicando ¿qué cosa? Divisor de corriente. Bien, si yo hago eso, acá me queda 2 por 8, que es 16. Y 8 más 8, 16. 16 dividido 16, 1 amper. Bien, entonces procedamos a simular esto. Miren, vamos paso por paso. Yo cambio esto por 10 voltios. Entonces, ahora voy a ver el nuevo valor de la corriente I. ¿Ven? Ahora es 2 amperes, que son estos 2 amperes de acá. Bien, y el nuevo valor de la corriente I sub 0, ¿qué va a ser? Esto lo multiplico, lo cambio mejor dicho, a 10. Entonces, cuando yo vengo a simular, me queda 1 amper. ¿Ven? Entonces, se cumple tranquilamente lo que es esa propia linealidad. ¿Por qué? Porque este es un sistema lineal. Bien, esta es una de las tantas formas de resolver este tipo de circuitos. Espero que les haya gustado este pequeño video y hasta luego.